iglesia de Cristo. Eso no podemos perder nunca de vista. Bien, os damos las gracias, mi esposa y yo, por vuestras oraciones después de la tormenta que hemos tenido durante estos meses. Gracias al Señor, el Señor nos ha guardado en todos estos avatares que hemos tenido. Por descontado, todo eso ha hecho que nos acercásemos más al Señor, como cada vez que un hijo de Dios padece algún tipo de dificultad. Y bueno, podemos dar las buenas noticias de que gracias a Dios la calma ha llegado a nuestras vidas por el momento. Digamos que la navegación, vosotros que vivís en una isla, es cambiante. Pero hay una cosa que nos tiene que dar tranquilidad. Estamos en un barco que está capitaneado por Cristo. Amén. En medio de las tormentas o en medio de la benignidad de un mar en calma, como estos días, cada vez que pasaba por la bahía de San Antonio, decía, parece una piscina esto. No hay ni una ola, ni ayer que estuvimos en casa de Cornelio y de Claudia, y ahora al venir a la iglesia, ¿no? Todo calma, una calma chicha, ¿no? La calma que produce Dios en medio de las tormentas cuando dice, ¡calla! ¡Enmudece! Y la tormenta se para. Bien, pues vamos a abrir, bueno, ya las tenéis abiertas, me imagino, vuestras Biblias en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, y no haremos los 16 capítulos ni los 17 versículos de este capítulo 15. Nos dedicaremos solamente a los versículos del 1 al 8 de esta sección, de esta enseñanza. Esta predicación dividida en capítulos es la predicación que se llama el Sermón del Aposento Alto. Este sermón el Señor lo dio y está comprendida desde que Él instituye la Santa Cena en la Pascua, antes de la crucifixión, y comprende los capítulos 13, 14, 15, 16 y acaba con la gran oración sacerdotal del capítulo 17, en la cual el Señor Jesucristo ora al Padre por ellos, los apóstoles, los discípulos y todos aquellos que creeríamos un día por la palabra de ellos. Pero bueno, nos vamos a centrar en este Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y el título de este sermón es Separados de mí nada podéis hacer. Esta es una realidad constante, presente, y que no podemos olvidar nunca. Separados de mí, dice Jesús, nada podemos hacer. Bien, vamos a llevar una oración antes de empezar este sermón. Señor y Dios nuestro, queremos, Señor, venir ante tu presencia reconociendo nuestra pequeñez, nuestra debilidad, pero al mismo tiempo reconociendo y conociendo tu grandeza, tu poderío, tu majestad. Y Señor, lo que tú has hecho con nosotros. No podemos menos que estar agradecidos. Señor, te rogamos que nos hables, que tu palabra nos haga entender más, Señor, de ese propósito que tú tienes para nosotros, tu iglesia, tu cuerpo, tu amada. Y Señor, que esa palabra pues modele nuestras mentes y corazones y no llegue a vivir como hablábamos ayer con los varones, y que ese propósito que tú tienes, Señor, para tu iglesia redimida, que seamos y vivamos para tu gloria, reflejar y vivir para tu gloria y gozarnos, deleitarnos en ti para siempre, Señor. Te lo rogamos, te pedimos tu bendición y a ti nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos estos 8 versículos y empieza con una gran declaración. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. El siguiente versículo, que sería el 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a detener en estos 2 versículos primeramente y vamos a clarificar un poco qué quiere decir el Señor Jesucristo con esto de que yo soy la vid verdadera, porque se puede interpretar de una manera agrícola solamente, ya sería una gran parábola, una gran enseñanza, lo que es una vid, lo que es un pámpano, lo que es un racimo de uvas, que un racimo de uvas, un pámpano, desde luego, nunca podrá dar fruto si no está conectado a la vid. Y ya eso ya nos está enseñando algo importante. Pero hay algo que a veces se pasa por alto, por esa falta de capacidad o a veces conocimiento, de que realmente cuando tú te acercas y te expones a un texto de la Biblia, lo primero que tienes que pensar es qué dice el Señor y a quién se lo dijo primeramente. Que se dice, ellos entonces, ¿no? En la predicación expositiva. Ellos entonces. Bien, ¿quiénes eran ellos entonces? En aquel momento que el Señor está dando ese sermón. Su nación, su pueblo. El pueblo de Israel, los judíos.
sí que es verdad que luego tiene repercusiones y aplicaciones a la Iglesia de Cristo formada de judíos y gentiles que a lo largo de los siglos, como dice la oración del capítulo 17, para que aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos sean uno también, ¿no? O sea que estamos incluidos, pero primeramente no podemos perder de vista esta gran verdad a la hora de acercarnos a los textos bíblicos y en concreto a este del capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir? Que había una vid que no era verdadera. Cuando Jesús habla a sus discípulos y se presenta como la vid verdadera, está implícitamente diciendo que había una vid que no era la verdadera. Y eso hay que tenerlo presente para no malinterpretar cosas que luego estaremos repasando y que algunos inadecuadamente esgrimen y utilizan para decir que la salvación se puede perder. Entonces vamos a dejar claro que la salvación no se puede perder. Lo que sí que se puede ser es que haya gente en el pueblo de Israel, a los que estaba hablando el Señor, no por ser hijos de Abraham, estaban donde tenían que estar. Dice Juan el Bautista en su ministerio de bautismo a los fariseos que se venían a bautizar en las aguas del arrepentimiento. Dice, no penséis que por ser hijos de Abraham estáis en el lugar adecuado. Porque Dios es capaz de levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y además les dice, el hacha está puesta ya en el árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y quemado. Oye, digamos que este capítulo 15 ya está diciendo cosas que Juan, el mayor profeta del Antiguo Testamento, ya estaba anunciando a un pueblo, porque Juan bautizó judíos, no bautizó gentiles, no fue a las naciones del alrededor a bautizar a otras personas, y los que venían a bautizarse eran judíos, en el bautismo de arrepentimiento. Con lo cual, Jesús está confirmando las profecías que Juan ya decía, ya anunciaba. Vale, yo soy la vid verdadera. Nos tendría que dar que pensar, si comparamos esto que he dicho, a esa nación que vivía a lo largo de la historia 400 años de silencio profético hasta que viene Juan el Bautista, desde el último profeta que habló hasta Juan. ¿Qué pasó? Conquistas, destierros. Desastre esa nación. En una nación que en principio era la nación que tenía que ser luz a las naciones, que tenían la palabra de Dios, que tenían las promesas dadas a Abraham, de que en la simiente de Abraham todas las naciones serían bendecidas. ¿Y qué tenemos cuando viene el Señor? ¿Qué es más? ¿Qué tenemos cuando viene Juan el Bautista? Una corte de fariseos y religiosos judíos que no solamente lo criticaban y lo juzgaban, sino que lo tenían como un personaje extraño. Y cuando viene el Mesías, igualmente, comedor y bebedor. Y se relacione con pecadores y pecadoras. Bien, por eso cuando Jesús aquí dice yo soy la vid verdadera, tenemos que ir a la palabra de Dios y entender qué está diciendo. Porque pensad que la nación de Israel pensaba que ellos eran la vid de Dios. Y de hecho tenían motivos para creerlo. Porque tenemos textos en la Escritura, como por ejemplo el Salmo que vamos a mirar, Salmo 80, buscadlo por favor, el Salmo 80, en los cuales ya se introduce esa idea. Salmo 80, pensad que los salmos están escritos sobre 1000 años antes de Cristo, y ya están hablando de profecías que se tenían que cumplir, pero que anunciaban cosas que ya estaban pasando, que pasaron durante los años y que pasarían hasta la venida del Mesías. En el Salmo 80 tenemos, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 11, y nos habla de esa vid. Claro que normalmente cuando alguien piensa actualmente en Israel, ve la estrella de David, ¿no? La estrella de David no sale en el Antiguo Testamento en ningún sitio. Eso es alguien que se ha inventado y que de hecho
Tristemente lo aplicaron los nazis hacia los judíos que iban a marcar para luego meter en los campos de concentración. Pero bueno, en su día, cuando se constituye la nación de Israel, deciden utilizar este símbolo como símbolo de la nación de Israel. Pero la realidad es que a lo largo de la historia, la vid era esa profecía de la nación de Israel, no una estrella de David que no se sabe dónde ha salido. Vamos a leer desde el verso 8. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos, vástagos, pámpanos, los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Veis aquí de qué está hablando? Está hablando de esa nación que fue sacada de Egipto, que fue llegada a una tierra que se les dio, que se extendieron, empezaron a extenderse más y más, y llegó un momento de gloria dentro de lo que fue el reino de Israel, en la que Salomón extendió sus fronteras hasta lugares muy extendidos, pero ni mucho menos toda la tierra. Anunciaba algo superior, anunciaba una extensión de ese reino que iría más allá de un territorio geográfico nacional en una determinada zona y lugar del planeta, sino algo que iría más allá. Y en ese sentido, luego tenemos otra comparativa que sería el profeta Oseas 11.1, y lo leo rápidamente yo, cuando dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí el judío dice: no, claro, el profeta Oseas está hablando de la nación de Israel, ¿no? Porque de Egipto llamé a mi hijo. A ver, la nación de Israel fue liberada del faraón y fue llevada a la tierra prometida, ¿verdad? ¿No? ¿Lo veis? ¿Veis las conexiones? O yo las veo más claras, no sé. Yo espero que las vayáis viendo, ¿no? Pero sigue diciendo en Mateo capítulo 2, versos del 13 al 15, que lo leo también rápidamente. Después de que partieron los magos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el profeta Oseas, cuando el Señor, por medio del profeta Oseas, dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Os dais cuenta las profecías cómo se van cumpliendo? El Salmo anuncia esto, el profeta Oseas anuncia esto, y el evangelista Mateo dice que se cumple en Cristo. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Y de qué hijo estaba hablando? ¿De toda la nación de Israel? No. Estaba hablando de un niño que Herodes quería matar, que fueron a Egipto, se refugiaron allí hasta que murió Herodes. Y llamó a su hijo, y entonces él vuelve. ¿Y a dónde vuelve? Nazaret. A partir de ahí damos toda una serie de profecías que se van cumpliendo. Pero por otro lado tenemos que vislumbrar esa realidad. El Israel nacional y el Israel espiritual, que es Cristo. Cristo es el verdadero Israel. Por eso él, cuando dice: yo soy la vid verdadera, no solo está diciendo que eres una planta, que eres un árbol en el cual necesitamos estar arraigados, no, lo que está diciendo es: judíos, si no estáis unidos a mí, vosotros no sois parte de esta vid. Y eso, escatológicamente, para muchos puede ser una piedra de tropiezo, pero la Biblia así lo enseña. La Biblia así lo enseña y así se cumple. Todo aquel que no está unido a Cristo, sea judío de raza nacimiento, o sea gentil, está fuera de ese reino que va a ser eterno, en el cual sus súbditos van a vivir eternamente. ¿Por qué? Porque hemos sido injertados en la vid verdadera, en el olivo verdadero, dicen otros profetas. Hemos sido injertados en el olivo verdadero. Y algunas ramas de ese olivo fueron desgajadas. ¿Por qué? Porque no creían en él. Y eso es lo que a lo largo de la historia de todo su ministerio, el Señor Jesucristo una y otra vez va percibiendo, va recibiendo el rechazo de algunos, pero la sumisión y la entrega de otros. Y eso
Es importante para entender ese yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y mi padre es el labrador, está hablando de que su propio padre, Dios, es el que cuida de esa vid. Y no solamente de él como la vid verdadera, sino de todos aquellos que hemos sido injertados en él. En aquella época, volvemos a decir, esto es muy importante para que luego hayan textos que vamos a analizar que no nos hagan temblar. Pensemos muy claramente en esto que está diciendo el Señor. Solo si hemos sido injertados en Cristo, solo si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, el bautismo de Juan, pero es el bautismo que predicamos. Nosotros no predicamos un bautismo en el que no haya arrepentimiento. Nosotros predicamos un bautismo de arrepentimiento y fe en Cristo. Y entonces nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si no hay arrepentimiento del pecado, ¿qué bautismo puede haber? Nosotros nos arrepentimos no de un pecado, sino del pecado. ¿Y cuál es el pecado más profundo y más poderoso que hay en el corazón de todo ser humano que ha nacido como descendiente de Adán? La separación de Dios. La separación de Dios. Ese es el pecado más profundo. Yo no te creo a ti, creo a la serpiente. Yo no te creo a tu palabra, yo creo la palabra del mentiroso, el diablo, el engañador. Ese es el pecado más profundo en el corazón de todo hombre. Y es aquel que muchos dicen, yo no he matado a nadie. A lo mejor no con un cuchillo, ni con una pistola, ni con veneno. Pero igual le has deseado la muerte a más de uno que se te ha cruzado en la carretera. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Matar. Eso se llama asesinar. Por lo tanto, vamos a mirar el pecado desde la perspectiva no de las consecuencias del pecado, porque pues, bueno, es que yo tengo un pecado que sí, que me atormenta, me hace sufrir y tal y que cual, pero hay otros que no, me dan mucho placer y me satisfacen. Pero ese sí, de ese me quiero liberar. No, el pecado hay que tratarlo en su conjunto. Como si dijésemos, la simiente del pecado es la rebeldía contra el Dios que nos creó y que vino a buscarnos. Y luego vienen los frutos de esa realidad, que en cada uno se manifiesta de una manera. En uno es un vicioso carnal que le gusta todas las cosas más, entre comillas, más mal miradas por según qué tipo de sociedades, y el otro es un avaro codicioso que lo único que tiene ganas es de amasar y que le daría igual hacer lo que fuese con tal de ser más rico, más poderoso, con más poder y con más influencia. Para Dios son igual de pecadores unos que otros. ¿Por qué? Porque el problema no está en el fruto, sino en la simiente, y ahí viene el problema del corazón del hombre, que nosotros salimos de los vientres de nuestras madres, que nos parieron un día, con la misma actitud de rebelión contra Dios. No quiero saber nada de tu palabra, no quiero saber nada de tus leyes, y quiero vivir independiente. Y esa es la realidad de los bebés que están llorando en la cuna porque quieren brazos. No le duele nada, quiere brazos. Quiere dedicación, quiere que estés por él y te vas y lloran y esto y lo otro. ¿Y qué están hablando? Egocentrismo, yo quiero que todo gire a mi alrededor. En vez de girar yo hacia Dios. Ayer estábamos analizando estas verdades del catecismo menor de la Confesión de Fe de Westminster, que eran catecismos de niños. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Glorificar a Dios y gozarme por siempre de él. ¿Eso está en la naturaleza del ser humano? Está, a veces hasta nosotros mismos que hemos conocido al Señor, que le amamos porque Él nos amó primero. Glorificar a Dios y gozarme por siempre de Él. Glorificar, vivir para su gloria, que yo sea como un fiel exponente de quién es mi Padre y Dios, que la gente que me conoce diga, yo no sé qué le pasa a esta persona, ¿no? Pero hay algo en él diferente. Y que tú puedes decir, no, yo era una porquería. Es Cristo que me ha unido así a Él, y la vida de Él fluye en mí, y el Espíritu Santo me transforma día a día para que cada día el fruto del Espíritu Santo se manifieste más, ese carácter amoroso, ese carácter de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de dominio propio, de templanza, de fe. Esa es la vida que Dios quiere plasmar en nosotros. Y esa es la vida a la que estamos llamados a vivir. Por lo tanto, tenemos que tener claro cuál es el principal pecado de nuestras vidas, que no tenemos, a veces, en consecuencia,
nuestro centro en Él. Y aquí por eso el Señor está hablando a una civilización agrícola y ganadera, que todo eso que estaba diciendo era bastante claro. A nosotros que no hemos visto nunca una vid, ni sabemos que hay que cortarle lo que dice, ¿no?, el Señor en estos 8 versículos, que el pámpano que no da fruto se corta. ¿Por qué? Porque lo único que hace es chupar y no da nada. Y esa savia se destina no solamente para hacer hojas, pero nunca va a dar fruto. Entonces que viene el labrador, en ese sentido Dios, que hace, y pensemos en la nación de Israel. Yo soy mi padre Aarón, mi de la tribu de Benjamín. Bien, ¿tienes fe en el Mesías? ¿Quién es ese? Yo soy hijo de Moisés. Bien, pero Moisés habló de Jesús. Moisés dijo que vendría un profeta como Moisés, como él, que hablaría todo aquello justo que el Padre le decía. Y es más, que aquellos que le rechazasen serían llamados a cuentas. El apóstol Pedro, en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, después de milagro aquel en el cual a un paralítico le da la vida y todo el mundo se queda alucinado y dice, no, esto no es por nuestro poder, ha sido dado a caminar en el nombre de Jesucristo. Y él que dice, en medio de ese sermón, dice, habéis matado al autor de la vida. ¿Y qué hacemos entonces? Arrepentidos y convertidos. Y hace un sermón en el cual dice unas palabras muy contundentes. Este es aquel de que habló Moisés, Jesús. Y todo aquel que no le oiga será desarraigado del pueblo. Volvemos otra vez al mismo contexto. Lo que dice el pasaje de Deuteronomio, lo que dice Juan en ese capítulo, que el pámpano que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Y en ese contexto, los judíos que estaban eso y sabían todo lo que las profecías del Antiguo Testamento decían relacionado con la vid y relacionado con el profeta que tenía que venir y que aún estaban esperando. El problema es que esperaban un profeta militar, esperaban un Mesías que les diese las naciones y que ellos fuesen los que subyugaran a las naciones. Y el mensaje de Jesús iba más allá de eso. Era un cambio de corazón, era una victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Algo que no tiene que ver con nacionalidades, ni razas, ni pueblos, ni zonas geográficas. Es algo que tiene que ver con el alma. Todos somos descendientes de Adán. Todos somos descendientes de Adán, por lo tanto, pecadores, enemigos de Dios, rebeldes. Y en Cristo somos reconciliados con un objetivo, el mismo para el cual fuimos creados, para glorificar a Dios para siempre y gozarnos de Él. Amén. Por toda la eternidad. Bien, seguimos con los versículos siguientes. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el labrador lo quitará. Judío, no te agarres a tu idea. Y eso lo podemos aplicar a la iglesia, pero desde esa perspectiva. No te agarres a que tus padres eran creyentes. No te agarres como muchas. Es que mi padre era pastor. Yo de toda mi vida he estado en la iglesia. Mi padre predicaba. Y bueno, ¿y tú qué? Y bueno, yo toda mi vida he estado en la iglesia. ¿Y tú qué? Bueno, yo toda mi vida he estado en la iglesia. ¿Y tú qué? ¿O es que el local de las 4 paredes te ha transformado? ¿Has acudido a Cristo arrepentido? ¿Has recibido el perdón y la sangre de Cristo lavando tus pecados? ¿Has recibido el Espíritu Santo para que tu vida sea transformada? Porque sin mí nada podéis hacer, dice Jesús. Por lo tanto, no es ir a la iglesia, no es que tu familia sea creyente, no es que ni siquiera cumplas una serie de ritos y normas que están de alguna manera tipificadas como los medios de gracia que pueden transformar tu vida. Pero tú has ido a Cristo para pedirle el perdón de tus pecados y no que te libere de aquellos pecados que te son molestos, sino de todos los pecados, en principal y sobre todo aquel que nos hace rebeldes y desobedientes a Dios, que es el que produce todos los demás.
Todos los demás vienen de ese problema fundamental en el corazón de cada uno de nosotros. Yo no quiero obedecer tu palabra. Quiero ser mi propio rey, independiente. Y de ahí hay algunos que son más escandalosos, los pecados, hay otros que son más asumidos, pero la realidad que todos son lo que Gálatas 5 nos dice que es las obras de la carne. Las obras de la carne. Por eso este texto hay que entenderlo en esa claridad. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Tenemos dos noticias, una mala y una buena, ¿no? ¿Cuál os habéis fijado más? ¿Lo quitará o lo limpiará? ¿Cuál os ha...? ¿La buena? Lo limpiará. Lo limpiará. ¿Lo limpiará? Todo el mundo se ha quedado con esta, lo limpiará. ¡Qué bien! Me va a limpiar. Me va a limpiar. No, no me va a quitar. No, me va a limpiar. Vale. Todo pámpano que en mí... Y fijaros que este mí que va con acento, es un pronombre. O sea, Jesús en este pasaje repite 8 veces, como si dijese, todo pámpano que en Jesús no lleva fruto, lo quitará. Pues esto se repite 8 veces, este mí. Podríamos leer este pasaje diciendo, cada vez que dice mí con acento, Jesús, 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 Jesús. Para que veamos lo importante que es haber ido a Jesús. Habernos... No, porque yo siempre he creído en Dios, sí. ¿Y tú qué crees de Jesús? ¿Tú qué crees de Jesús? ¿Quién es Jesús? El otro día, hablando con una persona que llevaba años en la iglesia en Gerona, ahí en la zona de donde vivimos nosotros, de Blanes, ¿no? Y de golpe me dice, pues yo lo de la Trinidad no es que no lo tengan claro, es que yo creo que no. Tú no crees en el Jesús de la Biblia. Tú tienes un concepto, una idea, una religiosidad, te parece bonito lo que estás... Pero realmente tú sabes quién es Jesús. ¿Tú crees que Él es Dios de verdad? ¿Tú crees que es el eterno Dios que se hizo hombre? ¿Que vino a morir en una cruz para pagar por los pecados de todos aquellos que un día han de creer en Él? Bueno, yo creo que sí, que el Padre vino... Bueno, pero no, mira, esto no. Y bueno, pues entonces tú estás fuera de todo esto. Estás fuera de todo esto. Estás fuera. Que no cree en mí, el que no está en mí, no lleva fruto. Y el fruto no solamente es externo, se puede ver, y de hecho se debe de ver, pero es algo interno, porque estamos hablando de un fruto que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu, no es el fruto de una religiosidad vana. Pensad que la mayor problemática que tenía el Señor Jesucristo era una casta de hombres y mujeres muy religiosos, pero que tenía que ver con lo externo. Su pecado era la avaricia y la codicia, el control y el poder, el dominio. Pero externamente podríamos decir que eran mucho más radicales en sus cumplimientos de ceremonia, esto, no hay que caminar tantas horas para no quebrantar el sábado, bueno, y así, o sea, en ese sentido externamente podían dar el pego, pero ¿qué había en el corazón? Y ahí es donde el Señor apunta, y es donde nos apunta a nosotros. Nosotros podemos llevar vidas aparentemente muy correctas, pero el problema no está fuera, el problema está dentro. El problema está dentro. A veces podemos contenerlo, ¿no? Sí, hay algunos que tienen más capacidad para contenerlo y para disimularlo, pero no, lo que tenemos que hacer en el momento que vemos lo que hay en nuestro corazón, no tenemos que huir de esa realidad. Lo que tenemos que es ir a la cruz, confesarlo y decir, Señor, cámbiame, por favor, quita esto de mí, lávame de esto y pon en su lugar aquello que necesito, que luego examinaremos. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu chocan constantemente. Y en el peregrinaje que nos va a tocar vivir, sean los años que Dios quiera tenernos en esta tierra, lo que vamos a experimentar va a ser esa constante de lucha. Habrá momentos en el que
venceremos, ya ves, habrá momentos en que seremos derrotados. Pero hay una cosa que tenemos que tener clara: cada vez que vemos que se manifiesta cualquiera de las obras de la carne en nuestra vida, lo que tenemos que hacer es, sin pensarlo, sin perder ni un segundo, acudir a Cristo para que Él lave nuestra alma, nuestro corazón, limpie esa mala hierba que está saliendo, que sale de dentro de nosotros. No es que vengan los de fuera a meterla, no, está dentro de nosotros. Del corazón del hombre salen todas estas cosas: las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos, la mentira, la envidia, los celos, el orgullo, todo eso que no es tan escandaloso, pero sigue siendo pecado. Bien. Vamos al versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en Jesús. Fijaros, cada vez que veamos este mí, que es un pronombre, dice: permaneced en mí, permaneced en Jesús. Permaneced en Jesús. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en Jesús. La centralidad de este mensaje, para nosotros que somos cristianos y tenemos un conocimiento de Cristo como todo cristiano bautizado debería de tener, ahora pensaros en aquellos a los que va dirigido todo este mensaje. Y que empiezan a escuchar esos mensajes de los apóstoles, que empiezan a hablar primero a su propia nación. Y le está diciendo básicamente, primero, oye, no te confíes de que tú eres judío. No te confíes de que eres descendiente de este y de otro, y de que tus antepasados, y que vienes de Abraham, y que Moisés. Si no has creído en Cristo, si no has recibido a Cristo como tu Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados, estás fuera. ¿Cómo pensáis que reaccionaban? Con cariño y, bueno, esto que están diciendo esto, bueno, mira, es otro entendimiento del judaísmo. No. Es mucho más potente que eso. Jesús les está diciendo a su nación que si no creen en Él, de todas las promesas que hay en la Biblia, ni una es para ellos. Y hoy estamos, no quiero entrar en el tema político ni el tema escatológico que algunos tienen, pero esa es la triste realidad de la nación de Israel hoy en día. No, porque son el pueblo elegido de Dios. Si no han creído en Cristo, están fuera. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Yo soy, en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. A ellos se lo dice, a nosotros como Iglesia de Cristo también nos lo dice, a nuestros hijos que han nacido en la Iglesia, que han venido desde pequeñitos a la Iglesia, que hemos orado por ellos desde niños, que hemos cantado canciones cuando los hemos llevado a la cama, que hemos orado por ellos al empezar el día, que hemos dado gracias infinidad de días a la hora de comer, a la hora de desayunar, a la hora de cenar. Si no permanecéis en mí, nada podéis hacer. Nosotros somos de los que bautizamos creyentes. Incluimos a la Iglesia visible del Señor, a aquellos que manifiestan públicamente su fe en Cristo. Hay denominaciones que bautizan a los niños, las iglesias reformadas, presbiterianas, paigobautistas, de las cuales deberíamos de aprender muchas cosas, pero también se les puede aplicar esto. No porque tú bautices a tu niño cuando es pequeño, como señal del pacto, incluye ni confirma que ya es salvo. Sencillamente estás diciendo, como hacían los judíos con la circuncisión al 8º día, que ese niño tiene muchas más bendiciones, pero también más responsabilidades por parte de los padres, por parte de la congregación, de que ese niño sea encauzado y enseñado en los caminos del Señor desde la infancia. Pero llegará un momento que tendrá que ir ¿a dónde? A la cruz. ¿A pagar por quién? Por sus pecados. Donde Cristo pagó por él. Y no le valdrá de nada decir, no, a mí me bautizaron de pequeño. Y yo desde niño estaba en la iglesia. Si él no ha ido personalmente a Cristo, si él no ha recibido convicción de pecado,
si él no se sabe pecador? Y vuelvo a decir, muchas veces nosotros decimos, y lo oyes, bueno, es que yo no he hecho, yo me he criado en la iglesia, tú sí, porque claro, a nosotros cuando la iglesia que yo conocía el Evangelio, a los 4 días ya te hacían dar el testimonio, y claro, los que teníamos testimonios terribles del pasado, pues eran a los que más nos enfocaban, ¿no? A dar el testimonio en cada predicación del Evangelio, o en cada cosa así especial, ¿no? Y yo al principio lo daba, pero llegó un momento que dije, hermanos, se ha acabado, que yo no quiero hablar más de mis miserias antiguas. Las miserias mías antiguas están en la cruz del Calvario, yo soy una nueva criatura. Porque además, a los chavalines que oían aquello decían, bueno, tú claro que amas mucho al Señor, porque como te ha perdonado tanto, ¿y a ti qué? Hipócrita. ¿A ti qué? Que vienes obligado a la iglesia, que esto, que lo otro. Tú tienes un problema en el corazón, que eres rebelde al Dios que te ha creado y que vino a venir a buscar y a salvar lo que se te ha perdido. Y ahí está el problema. No es que yo he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho lo de más allá. No. Es que desde pequeño he desobedecido a Dios y las consecuencias de mi desobediencia se han ido aumentando. Y claro, cuando tenía 8 años, pues solamente me llevaba los bolígrafos del colegio de la pluma de la comunión. Y mi abuela me los encontraba. ¿Y dónde salió estos bolígrafos? No, los he encontrado. Al colegio. Señor director, mira, que el nieto ha venido aquí con una pluma, un rotulador, un compás, y de que se lo ha encontrado. Bueno, pues nada. Son cosas de niños. Pero claro, luego te haces grande y las cosas se hacen grandes. Entonces, el problema no es de lo que yo he hecho, sino lo que yo soy. Si no he ido a Cristo, lo que yo soy, lo que hay en mi corazón, rebeldía, independencia. Y si nos examinamos a nosotros mismos, esa es la lucha que hay con nosotros. Hay pecados que nos duelen hacerlos y hay pecados que no nos duelen tanto, pero el principal es que no estoy haciendo caso de aquello que Dios dice. Ese es el principal y que genera todos los otros. Por eso dice el verso 4, permaneced en mí, permaneced en Jesús, y yo en vosotros, a los judíos y a nosotros, como iglesia, pero no olvidemos eso que he dicho. Primero, ¿quiénes? Los receptores de la carta en aquel momento. Ellos. Y ahora nosotros. ¿Cómo lo aplicamos a nosotros? Como iglesia del Señor. Claro que un día creímos en Cristo. Claro que bajamos a las aguas del bautismo. Claro que nos arrepentimos de nuestros pecados. Claro que lloramos por nuestros pecados pasados. Pero en un momento dado, dejamos de permanecer en Él. ¿Puede ser eso, que un nacido de nuevo deje de permanecer en aquel que le amó con un amor inalterable, que un día lo ganó, lo sacó de la miseria, lo lavó, lo restauró, le llenó de gozo y de paz? Y al cabo de unos años de vivir en gozo empieza la cosa a difuminarse. Porque hay algunos pecadillos que no son tan escandalosos que vamos tolerando. Y empezamos a despistarnos. Y nuestra mente empieza a nublarse, nuestro corazón empieza a enfriarse, nuestro amor empieza a apagarse. Y nos convertimos en externos religiosos que cumplimos con una serie de normas, pero ese amor profundo al que Dios nos llama, glorificarme y gozarme por Él, cada día, cada momento. A eso es a lo que Dios nos llama, y a eso es lo que no podemos dejar de anhelar y buscar. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Estamos hablando muchas veces de que luchamos con el pecado, con la carne, luchamos con... Bien, pero si tú permaneces, si nosotros permanecemos en Cristo, vamos a ir dando fruto, porque el labrador, que es Dios, va a ir cortando todo aquello que sobra, todo aquello que estorba, todo aquello que nos resta, todo aquello que nos hace débiles. No olvidéis que la palabra Paracletos, que habla en el capítulo 16 de este mismo Evangelio, está hablando del Espíritu Santo que Dios nos ha dado a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. El Paracletos es más que el Consolador. El Consolador es aquel que te consuela cuando estás derrotado, es aquel que estás débil y te consuela, es aquel que cuando estás triste te consuela. Yo creo que es una traducción bastante inadecuada de la palabra Paracletos. La palabra Paracletos está relacionada con alguien que te fortalece, que te da poder, que te da la victoria, que te capacita, que te fortalece para luchar contra el pecado.
que a más te abre las Escrituras, te enseña, te muestra. Decimos, bueno, es que hablábamos ayer en la reunión de varones, bueno, la importancia y en las conferencias de Madrid y ahora las que vais a hacer también, la importancia de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la palabra de Dios que nos da a conocer al Dios de la palabra. Y nosotros, para conocer al Dios de la palabra, no la podemos conocer si no conocemos nuestras Biblias. Ahora bien, nuestras Biblias las podemos leer y releer, pero si el Espíritu Santo no nos las hace entender y las aplica en nuestro corazón, nos vamos a convertir en aquellos que yo digo los cabezudos con manos y pies pequeñitos. Gente que tiene, no sé si habéis leído el libro del Peregrino, aquel que lo sabía todo, podía hablar de todo. ¿De qué doctrina quieres que hablemos? Vamos a hablar de la soberanía, sí, la soberanía de Dios, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a hablar de la perseverancia, la perseverancia de los santos, sí, porque aquellos que hemos creído nunca seremos arrebatados de su mano. De todas puedes hablar, pero luego miras su vida y dices, vale, mano, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está la transformación de vida? ¿Dónde está el cambio de mentalidad? Y eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, a la Biblia, tenemos que entrar con esa actitud, Señor, por favor, háblame, pero también capacítame para obedecer. Porque evidentemente nosotros podemos leer la Biblia todos los días de nuestra vida, podemos leer la Biblia en un año, hasta 2 veces si nos ponemos en plan disciplinado. Si tenemos tiempo, los jubilados, de sobras. Pero si el Espíritu Santo no lo aplica y cuando nos enseña algo que debemos de hacer, no lo hacemos, o cuando nos enseña algo que debemos de hacer, dejar de hacer, no lo dejamos de hacer, esto es como aquello que dice, hasta aquí hemos llegado, aquí te vas a quedar parado, hasta que te des cuenta que por este camino no puedes andar. Leyendo un comentario de Juan Carlos Rael, decía, hay una cosa que Dios ha unido y es el matrimonio, ¿no? Dice, el uno al otro para siempre, ¿no? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, ¿no? Y es una cosa que se dice en casi todas las bodas. Bien, a excepción de que haya un adulterio, un abandono del hombre o de la mujer, que esa persona pues, ha sido defraudada y queda libre. Pero la enseñanza bíblica es que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Es verdad que el hombre o la mujer a veces lo hace, lo rompe, pero la idea es que no. Bien, entonces él esto lo coge y dice, hay una verdad que es importante. No se puede ser feliz sin santidad. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Dice, que yo quiero el gozo de la salvación. Yo es que quiero vivir con ese gozo que tuve cuando conocí al Señor. Bien, pues si tú quieres ser feliz, lleno de ese gozo, no te olvides de que la santidad es un requisito. La santidad y la felicidad van unidas. Y eso, lo que Dios ha unido, no lo separemos nosotros. Dice así, el que en mí permanece, verso 6, el que en mí no permanece, y aquí viene una mala noticia, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, tenemos un fiel exponente en esa situación. En ese sermón del capítulo 15, ya os he dicho que era el sermón del aposento alto, que es precedido de la cena del Señor, y que en el capítulo 18 viene la detención del Señor, capitaneado por ¿quién? Judas era el que capitaneaba esa tropa de 600 romanos, una compañía de 600 romanos. A veces pensamos que hemos visto alguna película, habían 4 ahí, no, 600 romanos más los alguaciles del templo armados con los garrotes y los siervos que venían con las antorchas a detener a Jesús. Pero al frente de todos ellos, ¿quién iba? Judas. Y Judas era un judío. Y Judas era uno de aquellos que había estado 3 años con el Señor, viendo todo lo que el Señor había hecho, pero con un concepto del Mesías totalmente diferente de lo que el Señor les estaba mostrando. Ahí tenemos un fiel exponente de alguien que, habiendo sido del Israel nacional, es cortado y echado al fuego.
Mala noticia, ¿no? El que no permanece en Jesús será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esto para un judío era terrible, para un miembro de cualquier iglesia en la que es parte de esa iglesia y en un momento dado deja al Señor. Y no estoy hablando de una caída, estoy hablando de alguien que apostata del Señor. Estoy hablando no de que uno no pueda caer. Tenemos a David que cayó en un pecado grave. Y grave, estoy hablando de muy grave. El rey David fue adúltero y asesino. ¿Y qué le dice el profeta? Teniendo tú todas las ovejitas que he tenido, has ido a coger y matar la ovejita de tu vecino. Y ese que merece morir, eres tú. Ese eres tú. Señor es un Dios de amor, de paciencia y misericordia, y lo hemos visto en nuestras propias vidas, pero lo podemos ver en toda la Biblia. David fue perdonado y restaurado. Es verdad que llevó consecuencias de sus desobediencias y de sus pecados. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta todos los creyentes. Podemos caer en pecados graves. Ese es grave, ¿eh? El de David era grave. Pero una de las cosas que vemos es que el arrepentimiento y la restauración es una realidad. No es que Dios hayan pecados que no nos va a perdonar, no. Dios nos va a perdonar siempre que vayamos arrepentidos con deseos de abandonar cualquiera de los pecados que nos han cogido. Y nos restaura esa comunión. Es verdad que las consecuencias a veces nos siguen. Las consecuencias de nuestros pecados, si bien Dios nos ha perdonado, nos siguen. Son como ese recordatorio que nos dice: cuidado, acuérdate que esto que te sigue fue por una desobediencia. Aunque Él te ha perdonado. Si te murieses ahora mismo, irías a la presencia del Señor. Pero durante todo este trayecto que te queda vas a tener que ir arrastrando esa consecuencia. Eso es para que nadie te diga: bueno, como el Señor lo perdona todo, pues no pasa nada. Yo tiro adelante, que tira millas, que el Señor me perdonará. Bueno, sí o no, dependiendo si tú estás unido a Cristo. Entonces aquí se está especificando, ¿no? Y ahora viene esta otra, que nos tiene que dar mucho gozo y mucha paz y mucha tranquilidad. Le he dicho que habían dos noticias, una mala y una buena. El que no permanece en Cristo es echado fuera, pero otra, muy importante para todo hijo de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras, vuelvo a decir, si permanecéis en Jesús y mis palabras, la importancia de las palabras del Señor escritas en esta Biblia, que tenemos casi todos, varias versiones, en los móviles, en las tablets, pero a veces no en nuestra mente y no en nuestro corazón. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. ¡Ay, este es glorioso! Este es glorioso, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí vienen los de la prosperidad y dicen: sí, hermano, te puedes comprar esto, te puedes pedir, no te preocupes, el Señor te lo va a dar. No está hablando de esto el Señor, ya lo dejo bien claro. No está hablando de nada de todo eso material, ¿eh? Estaba hablando de algo todavía mucho más importante. No es pedid todo lo que queráis y os será hecho, porque fíjate, la palabra es, en este caso en concreto, no es os será dado, os será hecho. ¿Cómo que os será hecho? Sí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué debería de querer como máximo e importante todo hijo de Dios que ha creído en Cristo y que se ha arrepentido de sus pecados para ser santo? ¿Qué debería de querer? ¿Qué deberíais? ¿Qué pensáis? ¿Alguien que se atreva a decir? Acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Gozarse en Él. Gozarse en Él. Pero para todo eso tiene que haber un cambio muy importante dentro de nosotros, ¿verdad? Nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento. Pues ya hemos nacido de nuevo, pero estamos en un proceso ahora, ¿no? En el cual hemos de crecer en ese deseo de glorificar a Dios, crecer en ese deseo de gozarnos de Él y, por descontado, ser transformados. Santificación. La santificación, el fruto, ¿no? Ese dar mucho fruto. ¡Guau!
fíjate, aquel carácter que yo tenía, que me comía la gente cuando me pisaban el dedo, oye, ya no me los como. Ya no me los como, ya no es que me tengan que frenar y me tengan que aguantar, tranquilo Jordi. No, hay un cambio en mi interior. El otro, el que es avaricioso, pero no tiene problemas ni de ira, no es una persona flemática, ya nació así, no es que haga ningún esfuerzo, es que eres así. Al revés, lo que hay que decir es, un poquito de brío, un poquito de sangre, ¿no? No, yo que soy así. Vale, a ese no le cuesta tener dominio propio, ni ser una persona paciente, porque ya es así. A lo mejor tiene otro problema. Hay otro pecado que está ahí, con el que tiene que estar bregando, y con el que tiene que ser transformado, ¿no? Entonces, el Señor nos va dando esa convicción. A medida que nos encontramos con los problemas del día a día, porque yo siempre digo, yo no me di cuenta de que era impaciente hasta que tuve hijos. Porque realmente fue muy sobre todo con Jeremías, que es que ya era pequeño y era torbellino, ¿no? Lo rompía todo, íbamos a casa de alguien, oye, no, ven a mi casa porque, ¿cómo tienes tu casa? Pues normal, y tienes las cosas dedicadas cerca del suelo, y sí, pues entonces ven tú a la mía. No, ven. Una misionera de una organización americana que conocimos, que había venido mucho a casa y ya le sabía mal de que no fuésemos ahí. Bueno, pues vigila, no pasa nada, ¿no? Fue a abrir la puerta, entramos en el recibidor y digo, ¿qué soy? ¡Ring, rong, clang! Había una estantería llena de platos que se ve que no la había collado a la puerta, y el niño cuando vio la estantería se pensó que era una escalera para subir a no sé dónde, y empezó así y vino la estantería, los platos, desastre, o sea, pero eso era constante, y así ha sido, bueno, aún nos pega sorpresas así, pero bueno, el Señor en su misericordia, como decíamos cuando hicimos el texto de Hebreos, educa. Él educa, Él se encarga de educar a nuestros hijos y a nosotros, ¿no? Pero eso fue una realidad, y yo es que lo hubiera matado, es que era una cosa de... constantemente. Dejabas algo a su vista, la televisión, tira del cable, la televisión al suelo. Así, constantemente. Luego tuvimos una hija que no, era todo lo contrario, ahí con sus muñequitas, con sus calcinitas, venía al trasto, le montaba toda la cocina. O sea, quiere decir que eso sale de dentro, no. Bueno, en el caso de mi hija, por ejemplo, pues ella, todo lo que sea ganar dinero, esto y lo otro, y este negocio y lo otro, mi hijo nada, todo se lo daba a todo el mundo. Juguetes, mira, me han regalado un Madelman de no sé qué, ¿quieres jugar con él? El Madelman destrozado, me lo han roto, y es que claro, y no cambiaba, le salía de dentro. Por lo tanto, ese permaneced en mí para ser transformados tiene que ver con una dependencia total de Cristo. La dependencia total de Cristo, y a veces lo perdemos de vista. Pensamos que ya hemos llegado al nivel. No, hasta que no lleguemos a la gloria, no hemos llegado al nivel. Y luego hemos de pensar una cosa, no es en nuestras propias fuerzas, sino desmayaremos. Es por el poder del Espíritu Santo y por nuestra conexión en Cristo que nosotros vamos a vencer el pecado que hay en nuestro corazón. ¿Verdad? Que a lo mejor puede ser que hay cosas que os suenen así un poco místicas, un poco raras, pero es la realidad. O sea, nosotros hemos empezado la vida cristiana ¿cómo? Por la fe, ¿verdad? Hemos empezado la vida cristiana por la fe. Nosotros hemos sido convertidos en cristianos porque hemos creído en Cristo. Bien, pues la obra de la santificación está relacionada con esa misma realidad. Dice, vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. Esa transformación, ese proceso en el que el Padre va podando la vid y va limpiando las hojas, va quitando todo aquello que sobra para que demos más fruto y fruto en abundancia, es un proceso en el cual, por nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo produce una transformación interior. Por eso dice, os será hecho, no dice os será dado, os será hecho. Si yo noto orgullo en mi corazón, y a veces somos los últimos en darnos cuenta de cualquiera de nuestros pecados, el orgullo, la envidia. El otro día el Fernández me envió algo sobre la envidia, ¿no? Decía, nadie dice que soy envidioso. Pero tú ves, hay gente que es envidiosa, le dice, mira, me he comprado esto. Ah, sí, yo tengo uno igual.
Bueno, es mejor, tiene no sé qué, no sé cuánto, le digo, vale, bueno, muy bien, vale. Bueno, no sé qué le pasa a esa persona, pero algo le pasa, o sea, tiene algún problema, porque yo no me le he dicho que me lo he comprado, no le digo que sea el mejor que el que tiene y que él no lo tiene. Digo, me he comprado esto, vale. Mira qué coche me lo he podido comprar al final, y ahora aquel que tenía 30 años y ahora me he comprado este. Yo tengo uno muy bueno también, que no sé qué. Mira qué vista más bonita que tengo desde aquí, es precioso todo esto, ¿eh? Sí, sí. Sí, yo también, ahí donde yo vivo hay unas vistas maravillosas. Ostras. ¿Eso cómo se llama? ¿Qué problema es ese? Eso se llama envidia. Y eso es una obra de la carne. ¿Y eso cómo se mata? Voy a resistirme. Voy a resistirme. Es que es envidioso, ¿no? Mira qué guapa se ha puesto fulanita, fíjate, O sea, se ha hecho toda una mujer y mira qué mona y tal. Sí, pero mira, es que no sé, esto que lleva, esta ropa que lleva, no me gusta. Yo no te estoy hablando del vestido, te estoy hablando de ella. Ah, oye, mira que no sé qué, no sé cuándo. Cambio de tema. Con el orgullo, la envidia, los celos. Claro, todo eso son lo que llama la palabra de Dios las obras de la carne que tenemos en Gálatas 5 y que os invito a que busquemos. Para que veamos, por una parte, la importancia de permanecer en Cristo y segundo, esa gran declaración que tenemos aquí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gálatas 5. Y vamos a leer desde el verso 16. Gálatas 5, desde el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y esa lucha. El creyente que anda y se deja gobernar por los deseos de la carne no es feliz ni lo será nunca. Porque el Espíritu se opone contra la carne. El creyente que quiere vivir según el Espíritu y caminar, tiene una lucha con la carne. Es una realidad. Ayer lo comentaba un hermano, pues a veces, ¿cuándo viene el Señor y nos saca de esta guerra? Bien, es una realidad que todos estamos viviendo. En algunas épocas la guerra se pone más difícil, en otras veces la guerra parece que cede, pero la guerra va a durar. ¿Por qué? Primero porque estamos en un mundo hostil al Dios que lo creó. Tenemos un enemigo que es nuestra propia carne y otro que es el diablo. Por lo tanto, no estamos aquí en una especie de paraíso. Llegará, pero de momento estamos en esa guerra. Lo que sí que es verdad que nos hemos de vestir de toda la armadura de Dios de Efesios 6 para estar en lucha y ser victoriosos. Y una de las cosas que dice es que la palabra, la espada de la palabra, la tenemos que tener bien a mano. La espada de la palabra. ¿Para qué? ¿Para darle espadazos a la gente que hay a nuestro alrededor? No, para luchar contra la mentira del diablo que nos dice, no hagas caso de esto. No hagas caso, no hay que ser tan exigente, no hay que ser tan radical. Se puede vivir con un pie en la carne y un pie en el espíritu. Es mentira. Como dice siempre David Barceló, eso es un animal mitológico. No hay el cristiano carnal. Hay el cristiano que lucha contra su carne y que a veces es derrotado, pero aquel que se entrega, no. Estamos en guerra. Y tenemos todo el poder del Espíritu Santo, como decía el hermano este africano, cuando hablaba aquello del avión, que el otro día lo hablábamos con Margarita. Claro, nos llevamos a aquel avión en Boeing, no sé qué, que parecía que hay un portaaviones, y luego ves que... Bien, pues todo el poder que tiene el Espíritu Santo, mucho más poderoso. El supereminente poder que actúa en nosotros es el que actúa en Cristo para resucitarlo de los muertos. Y ese está en nosotros y a nuestra disposición.
Por eso se llama Paracletos, el fortalecedor, el que nos da la capacidad, el que nos da el poder, el que nos da la capacidad para ser transformados. Y entonces, cuando vamos al Padre y le pedimos, Señor, líbrame de esto, Cristo, sáname, límpiame, transfórmame, el Espíritu Santo aplica. Y se manifiesta el fruto del Espíritu, en contra de las obras de la carne. Seguimos leyendo, ¿no? Esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estas son más visibles y escandalosas, eso lo pongo yo. Normalmente, más visibles, más escandalosos, o sea, es que esto, lo otro, ¿no? Vale, ahora vienen otras que son menos visibles, pero son igual de las obras de la carne. Idolatría, hechicerías, enemistades. Enemistades, qué común es esto de las enemistades y qué poca importancia se le da a las enemistades. Pues aquí el Señor dice que no podemos ceder a eso, no podemos aceptar las enemistades. Y la realidad es que la vida es un constante de enemistades con los compañeros de trabajo, la escuela, con los hermanos de la iglesia, las hermanas, con los compañeros de circulación en el tráfico. Este tío, ¿pero qué está haciendo? Que me está tirando encima, ¿no? Enemistades por todos lados, enemistades constantemente. Es como una especie de volcán que no hace más que lanzar enemistades. Miras la televisión, enemistades por todas partes. Te relacionas con las personas que parecían simpáticas, agradables y majas y al cabo de un tiempo empiezan las enemistades, porque cada uno tiene sus propias rarezas. Chocan. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Fíjate esta palabra disensiones. ¿Sabéis lo que es una disensión? Es cuando alguien no llega a acuerdos. Cosa más sencilla, ¿eh? En un matrimonio. No nos ponemos de acuerdo. Disensiones. Pues habrá que hablar. Habrá que relacionarse. Habrá que exponer las cosas. Habrá que orar si somos cristianos. Disensiones. Y estas son todavía más terribles. Herejías. Envidias. Homicidios. Y no olvidemos que homicidios no hace falta que vayas y le claves un puñal a alguien por la espalda. Esta también mata a mucha gente. La lengua. Homicidios. Borracheras. Orgías. No, yo nunca he participado en una orgía. ¿Cuántas veces estás conectado a una página porno? Desenfreno y cosas semejantes a estas. Fijaros, ¿y todo de dónde sale? De la carne. Por eso no olvidemos que estamos en lucha con nuestra propia carne, de la cual el Señor un día nos liberará. Y cuando digo carne no me refiero al cuerpo, como decían los griegos, ¿no? El espíritu es bueno, pero la carne es mala. Estamos hablando de esa naturaleza carnal, rebelde al Dios de la palabra, rebelde a dejarse ser transformado por el Espíritu Santo, que no tiene anhelos ni deseos de sucumbir, que sabe que está condenada y que ha muerto en la carne en la cruz, porque una cosa que es verdad que todos los que hemos sido bautizados decimos, cuando me sumerjo, muerto con Cristo, y cuando salgo, resucitado con Cristo. ¿Para qué? Para una nueva vida en la que la santidad es mi anhelo. ¿Que tengo luchas? Sí, pero que mi anhelo es la santidad. Que mi deseo es cada día ser más como Cristo. De hecho, ese es el objetivo de Dios. A imagen y semejanza del carácter de Cristo. Cuando leemos los evangelios y conocemos al Señor y vemos cómo Él es, y después nos miramos a nosotros mismos, por la palabra de Dios ayer lo decíamos, ¿no? Nosotros cuando estamos escuchando nos estamos exponiendo a la palabra. Exponerse a la palabra de Dios es como el que se expone de una manera positiva, en este caso negativo, a la radioactividad. Yo me expongo a la radioactividad y mi vida está destruida.
Si no es ahora, será más tarde, algo me va a salir malo. Pero si yo me expongo a la palabra de Dios y la palabra de Dios me transforma, influencia mi vida, transforma mi mente, mi manera de pensar, mis anhelos, mis deseos, mis objetivos en la vida, por descontado que hay ese, si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo quiero ser más como Jesús. Yo quiero ser más paciente. Yo quiero ser más amoroso, yo quiero ser más tierno, yo quiero estar lleno de gozo, yo quiero estar lleno de paz, yo quiero estar lleno de dominio propio. ¿Y qué tengo que hacer? Exponerme a la palabra de Dios y cada vez que veo todo lo contrario de eso, confesarlo y ir al Señor y decirle, Señor, transforma esta área de mi vida. ¿Y qué dice el Señor? Os será hecho. ¿Qué quiere decir? ¿Que será en un día que todo eso cambiará? No. Vamos en todo ese proceso día a día, en cada una de las circunstancias que nos encontremos. He tenido un problema con la niña, he tenido un problema con el niño, he tenido un problema con el vecino, que es un plasta. Soy el presidente de la escalera y se piensa que soy el dueño de la escalera y que todo lo tengo que arreglar yo. Pero tengo que ser paciente, Señor. Dame paciencia, porque yo ya los habría mandado a todos a pastar. Pero, Señor, tú me tienes que transformar. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho, que lo haga. No es que le estoy pidiendo algo que él no quiera hacer. Es que él quiere hacerlo. Y todo eso nos llevará a que cuando me diga que él nos va transformando, no solamente estaremos llenos de gratitud y de alabanza y le glorificaremos con nuestras palabras y con nuestras vidas en todo lugar y situación, sino que a más, todo eso nos hará humildes, porque reconoceremos que no hemos sido nosotros y que de la misma manera que el Señor nos ha cambiado a nosotros, lo puede hacer con cualquiera. Lo puede hacer con cualquiera. Y entonces nos ponemos en esa situación en la que no condenamos, no juzgamos, pero sí que intentamos sanar. Y es muy diferente a condenar. Cuando vemos el pecado en nuestra vida y vemos cómo el Señor nos va librando y nos va liberando y va transformándonos, pero al mismo tiempo vemos el pecado en nuestros amigos, en nuestros hermanos, en los vecinos, digo, el Señor lo puede cambiar, el Señor lo puede transformar. Y si ya es creyente, el Señor claro que puede. Y entonces te acercas al hermano o a la hermana y le dices cómo debe de acudir a Cristo, cómo debe de recibir el poder del Espíritu Santo para transformar esa área de esa vida, cómo debe de apartarse de aquellas cosas que él ya sabe que para él son peligrosas. Ahora bien, en la segunda parte, nos quedásemos solamente con las obras de la carne, pues quedaría esto como muy decepcionante. Aunque todos nos conocemos, ¿verdad? ¿O no? No sabemos de lo que somos capaces. No lo hemos visto, lo que podemos llegar a hacer. Mas el fruto del Espíritu es amor. Cuánta necesidad de amor tenemos. Pero no solamente de recibirlo, sino de darlo. Es más bienaventurado dar que recibir, dice el Señor. Gozo. ¿Cuánto gozo necesitamos en nuestros corazones en medio de esta batalla? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es por la fe que recibimos todo esto. Si yo no creo que Dios me pueda cambiar, si yo no creo que Dios sea poderoso para cambiarme, si yo no creo que por más que le pida a Dios, Él vaya a librarme de esa área de mi vida que tiene que ser transformado, de ese pecado en mi corazón que es parte de mi naturaleza desde que nací, si yo no lo creo, difícilmente lo voy a pedir. Y si lo pido, no lo voy a pedir con una fe que realmente sea efectiva. Porque de alguna manera estoy diciendo, no me creo lo que tú dices, que es lo que dijo Adán y Eva. Y eso, cuando vemos que hay incredulidad en nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, no pasa nada, ya algún día vendrá la fe. No, lo primero que tienes que hacer es, Señor, líbrame de la incredulidad. Acordaros cuando tocamos Hebreos 11, de aquella jauría que estaba ahí intentando evitar que corriésemos debidamente, puestos los ojos en Jesús. Y el pecado que siempre nos asedia, yo lo entiendo y en otros comentaristas que he leído también, es la incredulidad. Nosotros como cristianos hemos creído, pero estamos luchando con la incredulidad también.
Si tuviéramos esa fe que puede traspasar una montaña de un sitio al otro, o sea, las primeras montañas de nuestros corazones que serían arrancadas, serían todo eso que estamos hablando y que hemos dicho que son las obras de la carne. Pero en su lugar, cuando tú quitas algo malo, tienes que plantar algo bueno. Si tú aras un campo, tú que conoces bien, aras un campo, lo limpias bien, ya no hay nada, y lo dejas ahí baldío, va a salir otra vez la grama, la mala hierba, esto, lo otro, los pajaritos que dejaran semilla. Planta algo ahí bueno y seguirán saliendo cosas, pero tendrás algo bueno que ocupará ese terreno que antes ocupaban las malas hierbas. En ese sentido, cuando nosotros vemos que las obras de la carne, cualquiera de las que hemos leído y todas las que pueden venir más, están ahí, las confesamos al Señor, automáticamente hemos de decirle: Señor, en su lugar pon amor, en su lugar pon gozo, en su lugar pon paz, en su lugar pon paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. En su lugar pon, si hay incredulidad, quítala, lávame, perdóname, Señor, por no confiar plenamente en ti. Y pon fe, que descansa en tu palabra, que dice: el Dios que no miente, que dijo que enviaría a su Hijo para salvarnos, lo hizo. ¿Cómo no me va a librar de esto si fue capaz de venir a morir por mí en una cruz? ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no lo va a hacer? Amén. Y aquí viene el verso 8. En esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre. En que llevéis mucho fruto. Hablábamos ayer y lo hemos repetido. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Glorificar a Dios para siempre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cada vez que decimos que somos cristianos, estamos diciendo precisamente esto. Yo soy de Cristo, Él me ha comprado con un propósito y un objetivo: transformarme a su imagen y semejanza. Porque para eso Dios nos creó. Génesis 1, ¿qué dice? Nos creó a su imagen y semejanza para glorificarle. Los ángeles estaban aprendiendo, porque Dios es invisible, se hizo visible a través de su creación y en especial del hombre. En la nueva creación, según Cristo, no os olvidéis de este pasaje, fuimos creados según el hombre terrenal, Adán, ahora somos recreados según el celestial, que es Cristo. Y esa es la imagen que vamos a llevar eternamente. Cuando venga el Señor y nos restaure y nos redima y nos dé cuerpos nuevos, gloriosos y almas puras y perfectas, vamos a reflejar la imagen de Cristo, pero no del Cristo solamente que estuvo caminando por la tierra, sino el Cristo glorificado. Que es verdad que Él es Dios y nosotros nunca vamos a ser Dios, pero sí vamos a ser a su imagen y semejanza. Vamos a reflejar la imagen del Dios invisible unidos a nuestra cabeza, que es Jesucristo. Pero eso ha empezado ya aquí. El proceso ya ha empezado aquí. Nuestros cuerpos no, se van desgastando, pero el hombre interior se renueva de día en día, pareciéndonos cada día más a aquel que un día llegaremos a ser. Y todo eso nos lleva a acabar este mensaje diciendo: Señor, lo que has empezado en mí, yo sé que tú lo vas a acabar, pero yo anhelo que cada día más y más y más eso se vaya haciendo una realidad. No solamente pensando en el día de mañana, en el que Él venga, sino en que cada día, cuando me levanto por la mañana, ese día sea un día en el cual mi vida te glorifique y pueda disfrutar de tu relación contigo, de tu presencia. Que cada vez que salga aquello que no tiene nada que ver contigo, lo confiese y que en su lugar diga: Señor, pon el fruto de tu Espíritu en mí. Y que los que me vean como cartas escritas de parte de Dios. ¿Queréis que eso sea así? Sí. ¿Sí? ¿Lo queremos? Yo eso es lo que anhelo. Si tuviésemos que vivir 200 años y eso no existiese en nosotros, ¡qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No valdría la pena estar en este mundo si no tuviésemos ese objetivo y esa meta. Ese es el fin supremo del hombre: glorificar a Dios para siempre con nuestras propias vidas, no solamente de palabra, sino de hechos y en verdad, y gozarnos por siempre de Él.
el Dios que es amor. Oremos. Señor Dios nuestro, queremos ante todas las cosas darte gracias y, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por habernos amado y haber venido a buscarnos, Señor. Gracias por ese amor eterno que te hizo venir desde la gloria, Señor, a buscarnos. Que durante años estuviste persiguiéndonos. Que durante años de nuestro peregrinar de espaldas a ti, tú, Señor, nos estuviste a veces cerrando el paso y a veces atrayéndonos hacia ti, pero siempre con un objetivo, Señor: salvarnos. Te damos muchísimas gracias, Rey Jesús, por haber venido y haber subido a aquella cruz con todas nuestras miserias, con todos nuestros pecados, con todo aquello, Señor, que nos separaba de ti, pero que tú cargaste con todo ello. Gracias por haber recibido el juicio que nosotros merecemos y al mismo tiempo, Señor, habernos revestido de tu justicia perfecta y pura. Señor, muchas gracias. Te pedimos, Señor, que esta enseñanza que hoy nos has dado, que sin ti nada podemos hacer, pero por otro lado, que si permanecemos en ti y tu palabra permanece en nosotros, podemos pedir todo aquello que necesitamos, que queremos, y es ese ser cada día más como tú nos será hecho, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, que tu Espíritu Santo que habita en nosotros nos fortalezca, nos capacite, Señor, y nos dé, Señor, pues ese hambre, ese anhelo de ti, Señor, de parecernos más a ti, de glorificarte, de deleitarnos en tu persona, Señor, sabiendo que tú siempre estás con nosotros. Te lo pedimos y nos encomendamos a ti, oh Dios nuestro, en el nombre y por los méritos de tu Hijo, nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén. Amén.